Hola chicos, hoy vamos a repasar el contenido de anatomía respecto al circuito de retroalimentación. Todos los organismos vivos cuentan con mecanismos que aseguran entonces la homeostasis. Para la supervivencia del cuerpo y la propagación de sus genes a través de los descendientes, hay una exigencia que el organismo mantenga las condiciones relativamente constantes. Y esta constancia relativa del medio ambiente interno del cuerpo es llamada de homeostasis. Ojo con esto que hay preguntas del choice. Las células del cuerpo vienen dentro del medio interno, constituido por agua, junto con sales y otras sustancias disueltas, y solo pueden sobrevivir si el medio ambiente acuoso permanece entonces dentro de un intervalo estrecho de estabilidad. Hay características vitales para permanecer dentro de límites aceptables, como temperatura, concentración de sales, el pH, volumen, presión de fluidos o hasta una concentración de oxígeno. Y entonces, para mantener esta estabilidad dentro de los parámetros, de los patrones necesarios, hay mecanismo del propio cuerpo. Las fluctuaciones entonces son frecuentes, como por ejemplo, hay actividades de las células y perturbaciones externas que van cambiando de modo continuo. Las condiciones dentro del cuerpo entonces debe trabajar constantemente para restabelecer la estabilidad. O sea, si acontece algo fuera del cuerpo o algo que va a hacer una intervención en el cuerpo que sale de esta estabilidad, el propio cuerpo, el propio organismo, va a hacer algo que vamos a llamar de retroalimentación para restablecer esses patrones de estabilidad. Por ejemplo, el calor generado por la actividad muscular durante el ejercicio, que va a hacer que la temperatura suba más que lo normal a un patrón de temperatura del cuerpo, y cuando se hace una actividad física, esta temperatura va a subir. Y otro ejemplo, porque hay varios, el cuerpo debe producir sudor que se evapora y enfría para restablecer entonces una temperatura que está más alta que el normal. Tenemos entonces el circuito de retroalimentación negativo y positivo. En portugués chamamos de feedback. Voy a decir sobre el positivo, que es más sencillo. No son comunes, entonces la mayoría de los circuitos de retroalimentación son los negativos, pero los positivos siempre van a ser un refuerzo, son estimuladores, ellos no oponen-se a un cambio. Como ya dije más arriba, si hay un aumento de la temperatura, el cuerpo debe bajar y por eso hay un feedback contrario, chamamos de negativo. El positivo no, el positivo estimula. Si fuera este ejemplo, pero no lo es, pero si fuera, el cuerpo iba a aumentar cada vez más la temperatura. Por eso chamamos del feedback positivo. Entonces, amplificam ou refuerzam um cambio. Acelera progresivamente la velocidad hasta que algo detiene el proceso. Vamos a tener dos ejemplos más conocidos, como por ejemplo el parto. El parto, tenemos entonces una aceleración rápida de las contracciones uterinas. Para que naza el bebé, el cuerpo debe tener contracciones uterinas para que eso aconteça. Y como una retroalimentación positiva, vas haciendo que tenga más contracciones, o sea, vas acelerando esas contracciones hasta que algo detenga, que vas a hacer el nacimiento del bebé. Cuando el bebé nace, se detiene entonces esa aceleración, ese refuerzo, esa forma de amplificar estas contracciones. Ya un otro ejemplo es, por ejemplo, una formación de cuando necesitamos entonces coagular, cuando necesitamos, hay un corte, por ejemplo, una herida en la piel, y ahí necesitamos entonces de células sanguíneas chamadas de plaquetas
para hacer un tampón, para hacer entonces la formación de un coágulo, para como si fuera tapar, porque está saliendo sangre, otras sustancias del cuerpo, y el cuerpo necesita tapar aquel corte para que no salga. Entonces, vas a hacer entonces el proceso de coagulación. Pero hay un límite, porque se hace una formación de un coágulo, eso puede hacer perjudicar, en la verdad, perdóname, el cuerpo, porque un coágulo puede soltar y acaba que no es bueno para el cuerpo. Entonces, van haciendo una coagulación, entonces estas células sanguíneas, células plaquetarias, van a formando este tapón, por ejemplo, en un corte, en una herida, hasta que se forme un coágulo, que es el límite para el cuerpo, como si fuera frear. Él para de hacer entonces esa coagulación. Entonces, siempre cuando hablamos de feedback positivo, no sé si me explico bien, vamos a tener una amplificación, un refuerzo de un cambio. El primer cambio son las contracciones y el segundo cambio es la coagulación. Cuando hablamos del feedback negativo, es al revés. Tenemos entonces la mayoría son ellos se oponen o niegan a un cambio para hacer un control en el cuerpo, para estabilizar las condiciones internas. Hablamos que homeostasis entonces es una condición estable, relativamente estable, una constancia del medio interno del cuerpo, y si algo cambia, el cuerpo va a intentar, el propio organismo va a intentar traer de vuelta, hacer de nuevo esa constancia relativa. Y acá tenemos varios ejemplos, pero son muchísimos. Por ejemplo, cuando la temperatura del cuerpo se enfría, sea por el motivo, la causa, no importa. Tenemos una temperatura del cuerpo que hay un límite de estabilidad, un límite menor y mayor, y cuando cale, cuando se enfría, entonces, hay sensores nerviosos que envían una información, vamos a estudiar todavía el sistema nervioso para el cerebro, que va entonces enviar señales a los músculos para contrair. La contracción muscular va a ser na produção de calor. E isso hay com que aumente a temperatura. Então, escalofrios que a contracção muscular vai a hacer, vai então aumentar essa temperatura hasta que se normalize. Se normalizou, o feedback, na verdade, acá em circuito de retroalimentação, vai acessar. Um outro exemplo que temos quando, por exemplo, tenemos una temperatura alta y entonces más alta que el normal, el cuerpo también va a enviar señales al sistema nervioso. Acá, por ejemplo, las glándulas sudoríparas van a trabajar haciendo una evaporación por medio del sudor, por ejemplo, de la transpiración. Y ahí tenemos una baja de la temperatura. Por ejemplo, cuando tenemos baja concentración de oxígeno, sea por cual for el motivo. Por ejemplo, si estoy caminando y voy a un lugar muy alto, de grandes altitudes, puedo tener una baja de oxígeno. Si estoy haciendo ejercicio físico y voy a necesitar de más cantidad de oxígeno, por ejemplo, el cuerpo hay un límite que necesita de este oxígeno. Entonces, reconoce la deficiencia. Acá, por ejemplo, el ejemplo es durante el ejercicio y van a hacer con que haya un aumento de la respiración, la hiperventilación. Entonces, para que yo respire con más veces, puedo decir así, para que entre entonces más oxígeno para normalizar este valor en la sangre. Acá también, como ejemplo, eliminación de cantidades de urinas mayores que los habituales para, por ejemplo, controlar el volumen de fluidos. Entonces tenemos muchos ejemplos. Lo que es importante es saber que el positivo siempre va a amplificar o hacer un refuerzo
y los negativos siempre van a se oponer hasta que se normalice, porque si ellos continúan, si permanecen haciendo después de normalizar, va a tener otro cambio, ya es una deficiencia o algún error en el organismo. La intención es restablecer entonces la homeostasis. Los mecanismos de control homeostáticos solo pueden mantener una constancia relativa, ni siempre van a lograr. Entonces, son siempre constantes y suelen fluctuar alrededor de un valor normal ideal. Y es importante también tener en cuenta que el mantenimiento del equilibrio está relacionado con la edad. Entonces, en la niñez, las funciones son más eficaces porque el cuerpo todavía está desarrollando. Ya en los jóvenes la efectividad es máxima y en la vejez, lo más grande pierde gradualmente esta eficacia por cuenta del envejecimiento.